Hola y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Carlos desde España pidió que hablase sobre los orígenes del pez disco, conocido como el rey del acuario, una de las especies de peces amazónicas más buscadas y queridas por los acuaristas de agua dulce de todo el mundo. Con sus diferentes variedades, colores y patrones, el pez disco es especialmente atractivo para aquellos que buscan agregar una sensación entre realismo y fantasía, con un gran colorido al acuario. Pienso que todo amante o interesado de esta especie le gustaría conocer su origen, por lo que recolecté información muy interesante sobre cómo este pez llegó a nuestros acuarios después de muchos años de transitar por diferentes continentes. Así que acompáñenme. Primero hablemos de su hábitat original, el río Amazonas. Su origen se remonta a millones de años atrás, cuando este río se formó a partir de la colisión de dos placas tectónicas. Esta colisión creó un vasto ecosistema con una gran variedad de hábitats, lo que permitió que se desarrollaran una diversidad de especies de peces. El río Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo, y su cuenca abarca una superficie de más de 7 millones de kilómetros cuadrados. La distribución de los peces del Amazonas se extiende por todo el río y sus afluentes, desde las cabeceras de las montañas de los Andes hasta la desembocadura en el Océano Atlántico. Esta gran extensión de agua alberga una gran variedad de hábitats, desde aguas claras y poco profundas hasta aguas turbias y más profundas, en las que se encuentran unas de las comunidades de peces más diversas del mundo, con más de 3.000 especies registradas. En los pequeños ríos afluentes, arroyos, lagos, llanuras y aluviales es donde habita comúnmente el pez disco, específicamente alrededor de las raíces y ramas de los árboles sumergidos cerca de la costa, donde su cuerpo comprimido lateralmente le permite maniobrar fácilmente alrededor de obstáculos para buscar refugio de los depredadores. Como el río Amazonas drena casi la mitad del continente sudamericano, el disco se ha adaptado a las aguas turbias y fangosas que surgen constantemente en estos entornos. El pez disco o discus, cuyo nombre científico es Siphysodon aequifasciatus, pertenece a la familia Cichlidae. La coloración y el patrón de las escamas varía según la especie y el área de origen, que va desde el marrón a verde oliva y les ayuda a camuflarse de los depredadores. Originalmente tienen 9 barras verticales en su cuerpo, que se extienden desde la cabeza hasta la cola y están esparcidas uniformemente a lo largo del cuerpo. No así los peces disco criados en cautividad, que pueden tener un número diferente de barras y diferentes colores y patrones. Los orígenes del pez disco como lo conocemos se remontan a principios del siglo XIX. Su descubrimiento surgió a raíz de un grupo de naturistas enviados por el emperador de Austria, entre los que se encontraba un científico de nombre Johann Nattereri. Durante sus 18 años de viaje por el Amazonas, entre los años de 1817 y 1835, un día encontró un extraño pez nunca antes visto entre las redes, el cual preservó en buenas condiciones llevándolo a Austria. Se cree que fue descubierto en el río Negro del área de Manaus, en Brasil. A medida que se corrió la voz sobre esta especie recién descubierta, cada vez más científicos se interesaron en el pez disco. En 1840, Johann Jakob Haeckel, un zoólogo austríaco, dirigió una nueva expedición al Amazonas en busca del pez disco. Fue en esta expedición que Haeckel asignó al pez el nombre científico de Siphysodon discus, que se traduce como en forma de disco con dientes en el centro de la mandíbula inferior, y posteriormente fue llamado popularmente hasta hoy en día como disco Haeckel. El Haeckel se diferencia de otros discos y es fácilmente reconocible. De sus 9 barras verticales, las más prominentes son las que pasan por el ojo, la quinta o barra media y la barra caudal o la de la cola.
La barra central es notablemente más ancha que las demás. Esta gruesa franja central siempre está presente en el disco Heckel. Pero continuando con la historia, muchos años más tarde, en 1921, se realizó la primera importación de un pez disco vivo por parte de la compañía Eimeke de Hamburgo, Alemania, casi 100 años después de su descubrimiento inicial. Desafortunadamente, de los 3 peces enviados, 2 murieron al llegar y el tercero murió poco después. El proceso de envío en aquella época era muy traumático para estos peces. A menudo se enviaban en grandes contenedores a Europa, pero el tiempo de viaje y el estrés ocasionaban una alta tasa de mortalidad. Y aún así, aquellos que sobrevivieron el transporte transcontinental morían en muy poco tiempo debido a enfermedades, daños cerebrales, trastornos nerviosos y el estrés provocado por el transporte. No fue sino hasta la década de 1930 que el pez disco ganó suficiente popularidad como para establecerse en la industria de los acuarios, donde la demanda de este pez comenzó a aumentar. En 1933, el primer pez disco importado a los Estados Unidos se envió a través de Nueva York, donde los acuaristas comenzaron a tomar nota del nuevo y extraño pez. Dado que están estrechamente relacionados con el pez ángel, se supuso que sus requisitos de reproducción serían los mismos. Los primeros aficionados retiraron los huevos e intentaron incubarlos en un tanque separado para hacer crecer los alevines, pero se dieron cuenta que esto no era posible con los discos, porque los alevines consumen la mucosidad excretada por los costados de los padres. Un año después, en 1934, un hombre de Filadelfia llamado White Winter fue la primera persona en criar estos peces en cautiverio. Winter necesitó casi 5 lotes de peces antes de que se estableciera una pareja reproductora, de la que nacieron muy pocas crías. A mediados del siglo XX se produjeron los mayores avances con respecto a la cría y el cuidado de los peces disco. En esa época hubo una revisión en la forma en que se transportaban los peces disco y a partir de ahí fue que las aerolíneas permitieron el transporte de estos peces desde estaciones suramericanas como Brasil, Perú y Colombia. El disco no se generó con pleno éxito sino hasta finales de los años 50, cuando Jack Whately en Estados Unidos y Edward Schmidt-Focke en Alemania realizaron el trabajo pionero de reproducción y cría. Paralelamente, los primeros peces disco fueron introducidos en Asia alrededor de la década de 1960 y fueron llevados desde la cuenca del río Amazonas. La importación de estos peces exóticos marcó el comienzo de la afición y cría por los peces disco en Asia. Los primeros criadores de estos peces en Asia se encontraban en Japón y Taiwán. Estos criadores comenzaron a desarrollar nuevas técnicas de cría y a producir peces disco de alta calidad. La cría de peces disco se extendió rápidamente a otros países asiáticos como China, Indonesia y Malasia. Los criadores pioneros en Asia comenzaron a desarrollar la cría selectiva de peces disco, centrándose en mejorar las características específicas como los patrones de color, la forma del cuerpo y el comportamiento. Estos criadores jugaron un papel crucial en la popularidad de los discos en la región, y su dedicación contribuyó al establecimiento de una próspera industria de acuarismo en Asia. Debido a esto, la cría y comercialización de peces disco se popularizó durante la década de los 70. Estos peces, conocidos por sus nuevos patrones únicos y colores vibrantes, capturaron la atención de los aficionados a la acuariofilia en todo el mundo. La popularidad de los discos se extendió desde su lugar de origen en América del Sur hasta Asia, América del Norte y otras regiones del mundo, hasta hoy en día. Como información adicional, los mayores comercializadores de peces disco en el mundo hoy en día son en América del Sur, Perú como el mayor productor, seguido por Brasil y Colombia. Otros países productores y exportadores de peces disco incluyen a Alemania, Estados Unidos, Holanda y Taiwán.
También el ascenso de China como un importante productor de variaciones de la especie influye en la dinámica del mercado mundial de peces disco. El valor de la industria del pez disco se estima en alrededor de $100 millones al año y el mercado de peces disco sigue creciendo a una tasa anual de alrededor del 5%. Esta historia acrecente aún más tus conocimientos sobre este maravilloso pez y te anime, si aún no lo has hecho, a tenerlo, pues a diferencia de lo que muchos creen o cuentan, con buenos cuidados y atención no es difícil mantenerlo en los acuarios y ellos te lo recompensarán brindándote grandes satisfacciones. Si deseas conocer más sobre esta especie y su cuidado, déjamelo saber en los comentarios. Como siempre, agradezco a todos los suscriptores del canal por su apoyo constante y si aún no eres uno de ellos, te invito a hacerlo. Es gratis y todas las semanas encontrarás información útil y muy interesante sobre la acuariofilia. Nos vemos en el próximo video.